Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Hoy podemos confesar aquí contigo que tú eres digno. Hoy podemos disfrutar diciéndotelo, que nos gozamos en tu presencia. Los ancianos rinden sus coronas ante ti, oh gran Señor, eres digno de adorar, eres digno de adorar, Señor, Rey de amor, todo viene de ti. Así es. Gracias, Padre, porque hoy podemos adorarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Eres digno de adorar. Eso es, iglesia, cántalo con todo el corazón. Eres digno. Tus hijos, Señor, te alaban. Todo y todo vuelve a ti. Solo tuya es. Sí, Señor, solo tuya es la gloria. Padre, que el incienso de nuestra ofrenda en este día perfume tu trono y que día tras día podamos mantenerla, Señor, encendida, día tras día, noche tras noche, que haya en nuestra vida, que haya en nuestra voz, en nuestro corazón, alabanzas, cánticos, adoración, oración constante de reconocimiento solo a ti, Señor, aleluya, cántalo conmigo. Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche,
Y antes de comenzar mi participación en esta mañana, quiero agradecer a todo un ejército de hombres y mujeres valientes que se dispusieron esta semana, la semana pasada y esta semana también, a participar de esta jornada médico-odontológica que tuvimos el día jueves. De verdad que tuvimos varios días de preparación en esto y finalmente dio el resultado, el fruto que esperábamos. Más de 70 niños fueron bendecidos, niños que quizás no tendrían la posibilidad alguna de ir a un médico, de ser atendido por un odontólogo, y sucedió. Por primera vez estrenamos nuestro tráiler que por tantos años, más de una década, teníamos tiempo preparándolo y Dios finalmente lo pudo terminar. Así que fue una jornada preciosa, donde tuvimos la oportunidad de servir a otros de acuerdo a lo que Dios nos pidió que hiciéramos, y lo hicimos de todo corazón. Al final del servicio van a ver un corto video donde se evidencia esto que estoy diciendo. Y cada vez que eso sucede, hay como un despertar en Oasis de Paz. Y pienso que en todas las congregaciones, porque esa es nuestra naturaleza nueva que Dios está implantando en nosotros. Servirle a Él. Y servirle a Él es servirle al prójimo. Servirle a aquel que no tiene la posibilidad. Esa es nuestra meta y por eso hacemos lo que hacemos. Por eso estamos aquí, por eso disfrutamos haciéndolo, porque sabemos y entendemos que Dios se agrada en el trabajo que cada semana hacemos para Él. Porque, como lo hemos venido diciendo, la iglesia no es el domingo es el día de celebración. El domingo es el día de adorar a Dios en alabanza con la banda de músicos y estar aquí sentaditos, bien peinados, escuchando una palabra de Él que nos estimula, nos edifica y nos prepara para comenzar un nuevo inicio de semana nueva. Pero a lo largo de esa semana nosotros no nos quedamos tranquilos. Esta semana que viene incluso tenemos mucha actividad en esta iglesia. Esta semana, el sábado, van a bajar a las aguas 20 personas. Una cifra creo que la mayor en toda la historia de Oasis de Paz, y vamos para mucho más. Bueno, dicho esto, me introduzco en el tema de hoy que el Señor me pidió que compartiera con ustedes. A pesar de que tuvimos una ardua labor toda esta semana y a pesar del cansancio, de las madrugadas, de las noches tarde, pero bueno, hicimos el esfuerzo y aquí está. Y esta es la palabra que el Señor me ha mostrado para que le comparta a ustedes. Y voy a pedirles que nos estemos ubicando en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 19. Quiero leerles desde el verso 16 en adelante. Es una historia muy compartida, muy leída, pero que en este momento reviste una importancia
muy acorde con el tiempo que estamos viviendo. Y es la historia de este joven rico que se le acercó al Señor. Y vamos a leer para gloria eterna de su nombre. Dice el texto de esta manera, Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante. Dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Estoy leyendo la versión, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es cuando el Señor le responde, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Fíjense que este juego de palabras le cambia el sentido a este texto. Porque yo siempre me pregunté, según la Reina Valera, ¿por qué el Señor le dice al joven, a este joven rico, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Y todos sabemos que Él es bueno, sigue siendo bueno. Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo no iba a serlo? Pero no era ese el original, el enfoque original que este texto tenía, sino que el Señor le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Y Jesús le responde, solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles son? Le preguntó el hombre, y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él le respondió, he obedecido todos esos mandamientos. Respondió el joven, ¿qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora se sabe que que el ojo de una aguja no es una aguja de coser, es una puerta que estaba a la entrada de Jerusalén donde el camello podía pasar con dificultad, pero podía pasar. Los discípulos quedaron atónitos, dice el verso 25. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, se preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible que alguien se salve. No hay manera posible. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Pero el Señor dice, para ustedes es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Pensando Pedro en esa humanidad curiosa, pero todavía no transformada, pensando que él podía obtener algo a cambio por servirle a Dios, cosa que todavía muchos se preguntarán. Ahora Jesús le contestó y le dijo, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué privilegio, qué honor se le dará a la verdadera iglesia cristiana del Señor, que en este conflicto que estamos viendo entre Israel e Irán, por ejemplo, que ya parece que hay una tregua por allí, van a ser juzgados por la misma iglesia. Aquello que dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Esos suyos, refiriéndose al pueblo de Israel, van a ser juzgados por la iglesia, porque todavía no han recibido el Mesías como Dios y Salvador de sus vidas. Y dice el verso 29, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa,
recibirá 100 veces más a cambio y heredarán la vida eterna. Qué buena respuesta le dio el Señor a Pedro, ¿no? Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Damos gloria a Dios por su palabra. Ahora, esta escena que estamos viendo de este joven rico, si la podemos comparar con alguien contemporáneo, pudiéramos ver a un personaje exitoso, un empresario, un emprendedor, como le dicen ahora, exitoso. Le iba bien todo en su negocio. Quizás el cambio del dólar no lo afectó tanto, de repente hasta lo benefició. Es un hombre que vive en una buena casa, que tiene unos buenos carros, que tiene una familia estable, sus hijos en buenos colegios, su mujer va todas las semanas al spa y se mantendrá muy hermosa todavía. Es una persona que es hasta envidiable, codiciable, porque es una persona que lo tiene todo. Es una persona que asiste regularmente a una iglesia, es miembro regular de una iglesia, aceptó al Señor como Salvador, aunque en ese tiempo está hablando a alguien que asistía a una sinagoga, porque no existía todavía la iglesia cristiana. Pero este hombre hacía vida normal en una iglesia, observaba los mandamientos y los cumplía. Eso nos habla de alguien normal, regular, que tiene una vida regular, que vemos y lo vemos superficialmente como una persona de éxito. Ahora, más allá de lo literal que este pasaje nos habla, hay algo mucho más profundo en él. Y aquí se los trato de enseñar, como lo hice en el primer servicio. El hombre le estaba preguntando a Jesús en términos humanos, de obra, de hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosa buena debo hacer? Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Él no podía asociar que la salvación que ya él tenía, que ya él poseía, tenía que estar sujeta a lo bueno o a lo mucho que él hiciera. Porque es una persona que, a pesar de haber seguramente ofrendó, seguramente construyó buena parte de la sinagoga, quizás las ofrendas mayores eran las de él, quizás participaba en muchas cosas, pero algo le faltaba, no estaba completo. Cuando él estaba diciendo al Señor Jesús, ¿cómo hago yo para tener la vida eterna?, realmente estaba clamando por paz, por gozo, por felicidad, por estabilidad, por tener una alma saciada de su presencia, que no tenía. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en ese lugar de ese joven rico? Y quizás algunos de ustedes dirán, bueno, eso no es conmigo porque yo no soy rico. Yo no tengo posesiones como las tenía este hombre, que se fue triste cuando el Señor lo confronta y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Allí es donde el hombre, por supuesto, evaluó lo que el Señor le estaba diciendo y dijo, no, hasta allá no llego. ¿Qué tenía que soltar ese hombre para que realmente la presencia de Dios entrara en su vida? ¿Qué tenemos que soltar a pesar de que no somos ricos? Pues aquí del pastor para abajo nadie es rico, financieramente estoy hablando, porque tenemos todas las riquezas en los cielos. Y si tenerlo a Él en nuestro corazón ya es suficiente para decir y declararnos ricos. Porque hay ricos que son muy pobres, que no tienen lo que tú y que yo tenemos. Pero aparte de eso, ¿qué tenemos que soltar? Cuando el mismo Señor dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una condición. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Porque más adelante dice, quien no haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa,
recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Y todo el que lo haya dejado. Pero más adelante dice, no es digno, quien no lo haya hecho no es digno de ser mi discípulo. Entonces dejo la pregunta en el aire. Piensa si estás pasando en ese momento, si has estado en ese lugar donde no sientes el gozo del Señor, que dice la palabra que esa es tu fortaleza, donde no sientes la alegría de servirle a Dios, o de lo que si te vas a comer en ese día porque no tienes otra cosa, es una arepita con un poquito de mantequilla, qué sé yo, y un cafecito negro sin azúcar, porque tampoco es. Pero aún así estás contento, y la gente se pregunta, ¿por qué estás contento? ¿Por qué estás gozoso? ¿Por qué estás alegre? Porque tengo a Cristo en mi corazón, es la respuesta. Pero este hombre, me imagino que tenía en su casa la nevera llena, full, la despensa, desayunaba lo que quería, almorzaba lo que quería, cenaba lo que quería, se daba el lujo hasta de hacer dieta y botar la comida que le sobraba, que de repente alguien se podía saciar con eso. Pero aún así no tenía gozo. Y él pensaba, si ya yo tengo una cuenta abultada en el cielo, porque seguramente Dios ha hecho cuenta de lo que yo he hecho, ¿no? Se ha dado cuenta. Ya yo debo tener un buen puntaje en el cielo. Y yo creo que entre más puntos acumule en el cielo, bueno, mejor va a ser y más seguro es que yo tenga la vida eterna, porque a veces pienso que no me confío mucho de que mi nombre esté escrito ahí en el libro de la vida, y si cuando llegue ya no está escrito, yo por si acaso voy a hacer muy buenas obras para garantizarme de que cuando ese día llegue, yo realmente haya sido salvo. Mire, yo he visto muchas personas con buena intención. Finalmente el resultado ha sido bueno porque ha habido gente bendecida. Pero hay gente que da más por cargo de conciencia que por amor a Dios. Hay gente que cuando se llama la ofrenda, la colecta de la ofrenda, que eso también va a cambiar un poco, participa más de eso porque no quiero que me vayan a ver extraño, pero no realmente porque siente que están honrando a Dios con eso. La motivación es muy distinta, muy diferente. ¿Qué te motiva a ti a servirle a Dios? ¿Qué te motiva a ti a estar hoy en la casa del Señor? ¿Qué te trajo? ¿Vienes para adorarle? ¿Vienes para escuchar una palabra? ¿Vienes para iniciar un día de una semana como mañana lunes lleno de su presencia? ¿O vienes porque necesitas ser lleno de Él? Cuando dice la palabra que para los que creen en Él y para los que confían en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la gran pregunta. Y vamos a descubrir algo mucho más profundo en este texto. Les decía a la gente de esta mañana que los predicadores a veces, y es mi caso, ¿no? Yo estoy toda una semana diciéndole, Señor, dame el mensaje, Señor, dame el mensaje. Pero no sé, yo he tomado por costumbre que me lo da el sábado en la noche ya cuando tengo sueño. Y ya estoy cansado. Así que no les extrañen que esa agüita de repente, en vez de tomármela, me la voy a tener que tirar en la cara para despertar. Porque es así. Pero eso no va a detener la obra de Dios. Porque dice el libro de Isaías que los que confían en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas. Amén. Gloria a Dios. Este hombre seguramente era de la casta farisea. Este hombre, por lo que él dijo, denotaba o delataba que no conocía la palabra gracia, que todo tenía que tener un precio, y por supuesto que lo tiene.
El precio de tu salvación y mi salvación fue la sangre derramada en la cruz. Pero él no podía entender cómo alguien podía pagar algo por él que no fuera él mismo, pagar su propia deuda. Porque nos cuesta creer y pensar que nosotros somos los únicos responsables en tener que pagar nuestra propia salvación. Este hombre no lo sabía. Cuando dice Juan capítulo 5 verso 39, dice ustedes, diciéndole el Señor a los fariseos, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna. Pero las escrituras me señalan es a mí, dice el Señor. La Reina Valera dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que ahí tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Él no lo sabía tampoco. Ahora, hay algo curioso aquí. Cuando el Señor le dice a este hombre que guarde estos mandamientos, y él dice que todos los ha guardado, dice no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se está refiriendo a los mandamientos que estaban en la segunda tabla de Moisés, que no se referían a la relación del hombre con Dios, sino a la relación del hombre con su semejante, en este plano terrenal. Incluso le habla de honrar al padre y a la madre, porque es muy típico de un hombre exitoso y una mujer exitosa que quizás sus padres trabajaron arduamente para darle una buena carrera y un buen negocio, lograron el éxito financiero, pero finalmente se olvidaron de sus padres. Eso ha pasado, porque ya sus padres ya no los necesitan, porque ya sus padres hicieron por ellos lo que tenían que hacer. Y el Señor, entendiendo los corazones y entendiendo las mentes, le dice a este hombre, honra a tu padre y a tu madre. Hay una parte que está no se los voy a leer, en el Marcos 7, capítulo 7, verso 9 al 13. Ellos llamaban la ley Corban. La ley Corban decía, entendiendo un poco esta parte que acabo de comentar, que le decían, o ellos, los fariseos, tenían la libertad según la ley de decirle a los padres, mira, lo que tengo es para adorar a Dios, para dárselo a Dios, y no tengo para ti. El Señor dice, cuando ustedes hacen eso, invalidan la gracia de Dios en ustedes. Mira que para Dios es más importante que honremos a nuestros padres que a Él mismo. Porque si no honramos a nuestros padres terrenales, pues mucho menos vamos a honrar a Dios. No hay manera posible. Aquí voy a entrar en aguas profundas para que se nos despeje un velo. Por ejemplo, yo preguntaría en este lugar, en este momento, ¿qué podemos entender por vida eterna? ¿Qué podemos entender por vida eterna, iglesia? Muchas veces pudiéramos entender, bueno, cuando seamos arrebatados al cielo y aquí se desprenda la gran tribulación y luego vamos a venir a repoblar la tierra, por eso habla de la restauración de una nueva tierra, y vivamos aquí en esta nueva tierra, vamos a estar todo el tiempo con una pajita en la boca mirando para el cielo sin hacer nada, porque vida eterna es eterna. O sea, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a morir, no sé. Yo de verdad que humanamente no puedo concebir ese tipo de vida, porque sería muy aburrido. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, realmente eterno es un atributo de Dios. Y ya se los leo. Y se los voy a leer porque no me quiero salir de la idea y meter palabra humana. Dice, la gran verdad de esta historia radica en la manera en que ilumina el sentido de la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios. Escuchen bien esto. La vida eterna es la vida de Dios. La palabra eterno es aiomos, que no quiere decir lo que dura para siempre. No quiere decir eso, sino algo que corresponde a Dios o que le pertenece a Dios, o que es una característica de Dios.
Ahora, la gran característica de Dios es que Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la gran característica de Dios. El Evangelio según Juan dice que Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. La primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 13, habla del amor. Y uno pudiera pensar, bueno, es el amor del padre o el amor de la madre o el amor del hijo. No. Es el amor de Dios. Nadie califica para entrar en los zapatos de lo que dice primera de Corintios 13. No sé si les estoy leyendo otra Biblia, ¿no? No sé cuántos se acuerdan de primera de Corintios 13. ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo sé qué dice primera de Corintios 13? ¿Verdad? Habla de amor. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo espera. El amor es sufrido. ¿Quién humano puede meterse en los zapatos de ese tipo de amor? Se alegra del bien de los demás. Dice, las lenguas y las profecías un día van a acabar, pero el amor es para siempre. ¿Quién es para siempre? Dios es para siempre. Por eso la palabra nos está enseñando aquí, en este original, aiomos, que es un atributo de Dios, es una característica de Dios. Cuando este joven le decía a Dios, y sin él saberlo, cuando este joven le decía a Jesús, ¿cómo haré yo? ¿Qué cosa buena debo hacer para heredar la vida eterna? Lo que le estaba diciendo realmente, según el original, aiomos, ¿cómo hago yo para ser como Dios? Porque esa es la eternidad. Esa es la tendencia que tiene que tener todo creyente, todo seguidor de Cristo, que cada día sea más parecido a Él, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a la plenitud de Cristo, dice la palabra. ¿Me están entendiendo, amada iglesia? Los del primer culto me entendieron. Bueno, creo yo. No sé si ustedes me están entendiendo. Por tanto, la esencia de la vida eterna no es una observancia calculada cuidadosamente de los mandamientos y las reglas y las normas, que era lo que este joven estaba haciendo. Él observó los mandamientos, los cumplió todos, y no es eso realmente la vida eterna. La vida eterna se basa en una actitud de amor y generosidad sacrificial para con nuestros prójimos. Si quisiéramos encontrar la vida eterna, la felicidad, el gozo, la paz de la mente y la serenidad del corazón, no sería amontonando una balanza de crédito con Dios, guardando mandamientos y observando leyes y normas. Sería reproduciendo la actitud del amor y del cuidado de Dios para con nuestro semejante. Seguir a Cristo y en gracia, generosidad, servir a las personas por las cuales Cristo murió son la misma cosa. Seguir a Cristo y servir a las personas por las que Él murió es la misma cosa. Por eso lo que este joven rico, más allá de lo superficial, de lo literal, de lo que dice el texto, no que se fue triste porque tenía muchas posesiones, es verdad, lo dice la palabra. Pero realmente no era que él tenía las posesiones lo poseían a él. Y como les dije al principio, hagámonos una introspección y revisemos nuestra vida. ¿Qué nos está deteniendo en el avance de parecernos más a Él? ¿Qué nos está deteniendo? ¿O es que nos conformamos con venir un domingo a la iglesia y venimos el otro domingo? Si acaso, porque de repente tuve una fiestecita en la noche del sábado y amanecí trasnochado y no voy. Esa realmente es la actitud de un creyente nacido de nuevo, hijo adoptivo de Cristo. Yo no creo. Ahora, este joven, como lo dice aquí la palabra, que le estaba diciendo al Señor, realmente, ¿cómo hago yo para ser feliz?
Era lo que le estaba preguntando. ¿Cómo hago yo para tener gozo? ¿Cómo hago yo para tener esa paz que ustedes tienen? ¿Cómo hago yo para no tener apego a lo material? ¿Cómo hago yo? Cuando la palabra me dice que vinimos sin nada a este mundo y nos vamos a ir sin nada. Job decía: Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre glorificado. Les quiero compartir una historia de un hombre llamado James Harrison. A ese hombre se le conoce como el hombre del brazo de oro. Y miren, escuchen esto. A mí me gusta mucho compartir estas historias porque son muy inspiradoras, ¿no? Este hombre a la edad de 17 años, tuvo un accidente y fue llevado de emergencia a un hospital. Y en esa atención médica que le dieron de emergencia, le hicieron unos análisis en su sangre y descubrieron que el hombre poseía el anti-D, que es un anticuerpo rarísimo. Es más, no se ha visto otra persona desde él que poseyera ese anticuerpo. Ese anticuerpo podía salvar la vida de muchos bebés que estaban naciendo con una enfermedad hemolítica, que le llaman la enfermedad hemolítica del recién nacido. Eran niños que nacían, pero a los pocos días morían, porque tenían esa enfermedad en la sangre. Bueno, ese anti-D, ese anticuerpo que ese hombre tenía en su sangre, podía salvarle la vida a esos niños. Cuando los médicos descubren esto, hacen las pruebas e incluso le hacen, con el permiso de una transfusión a unos bebés que estaban pasando por ese momento, por esa enfermedad hemolítica, que hubo una epidemia prácticamente en ese tiempo. Estoy hablando de a mediados del siglo pasado. Descubrieron que los bebés enseguida, era milagrosa la reacción que ellos tenían, se salvaban y podían seguir su curso normal de la vida, crecer y ser normales. Ese hombre, miren la actitud de ese hombre. Ese hombre, por más de 60 años. ¿Quiénes tienen 60 años en este lugar? Bueno, yo dije 60, yo no dije más de 60. Y la gente hizo así. Bueno, ustedes se imaginan más de 60 años donando sangre cada 20 días. Cada 20 días. Este hombre a quien llamaron el hombre del brazo de oro, hizo o realizó 1,173 donaciones de sangre. 1,173 donaciones de sangre. Se calcula que salvó a más de 2,5 millones de niños. Por ese gesto, él nunca se negó. Él cada 20 días iba, cuando se le restauraba la sangre, iba al lugar de donación, donaba la sangre, salían corriendo las ambulancias a poner esa sangre en los niños que estaban con esa enferma hemolítica, y los niños eran salvados, eran sanados milagrosamente. Se le conoció como el hombre del brazo de oro. James Harrison murió a los 77 años de edad. Y hasta el último suspiro de vida que él tuvo, donó sangre. Y él dijo: yo tengo que hacerlo, porque le agradezco a Dios que ese anticuerpo está en mi sangre y que ha servido para bendecir a otros y que otros no mueran. Yo conozco a alguien, y usted también lo conoce, que no solamente donó sangre por 60 años, él donó sangre por toda la eternidad.
Y esa sangre no solamente salvó a más de 2.500 niños, esa sangre está dispuesta para salvar a toda una humanidad. Había una promesa que este joven rico quizás ni escuchó de parte de Dios. Cuando el Señor le dijo, haz esto y heredarás la vida eterna y tendrás tesoros en el cielo. Y por si acaso estás pensando en tesoros aquí en la tierra, eso también te daré. Dijo 100 veces más. Tengo un hermano aquí, no está aquí en este momento porque creo que está algo enfermito. Y él me dice, pastor, yo no sé lo que pasa conmigo. Bueno, sí sé lo que pasa, ¿no? Pero cuando estoy en mis peores momentos de crisis financiera, pero cae en mis manos algún pago, porque él trabaja por su cuenta, y Dios me habla y me dice, esto es para esto no te lo di yo para que lo disfrutara. Pastor, y yo en obediencia, no solamente en obediencia, porque muchas veces la obediencia no implica disposición del corazón. Dios quiere disposición del corazón más que obediencia. Y hago lo que tengo que hacer, que Dios me dice, y es que es inmediato. Y no es porque yo esté buscando eso, porque yo confío en que Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero Dios lo hace. Yo no tengo que estar haciendo negocio con Dios. Si yo te doy, por eso aquí en esta iglesia usted no va a escuchar nunca la palabra pacto. Pacto financiero. El único pacto es el pacto de la sangre del Señor. Pero aquí en esta iglesia usted no va a ver manipulación de dinero que tienen que dar para... No, Señor. Aquí el único que da, que provee, se llama Dios. Por eso este hombre no podía entender cómo el Señor le dijo, haz esto y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué falta le podía hacer al Señor que Él vendiera lo que tuviera, o a los pobres? Cuando Él dijo, los pobres siempre los van a tener. Él podía saciarle a los pobres en un momento de su vida, pero luego iban a tener hambre otra vez. Pero ¿qué era lo que perseguía el Señor realmente? Cortar ese apego que este hombre tenía con lo que él poseía. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué posees tú? O mejor dicho, ¿qué te posee? ¿Qué no te ha terminado de hacer libre? Cuando dice la palabra del apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. ¿Qué es que tú ejerzas el dominio propio? Y llámese familia, llámese trabajo, llámese casa, llámese carro, llámese carrera, llámese sueños, llámese posesión alguna que esté por encima de Dios en tu vida. ¿Quién ocupa el primer lugar de Dios en tu vida? Lo que yo hice hace más de 40 años, o lo que yo hice aquí en Oasis de Paz hace 18 años, para el hombre es locura. Dejar toda una vida empresarial, financiera, cómoda, para seguir a Jesús. Y si lo volviera a hacer, si volviera a tener la misma oportunidad, lo volvería a hacer igualito y quizás más. Porque fue progresivo. Porque no fue un negocio que hice yo con Dios. Simplemente obtuve lo que este joven rico no tenía: gozo, paz, felicidad, armonía. No siempre es así, porque no nos vamos a engañar. Todos tenemos problemas, todos nos angustiamos, todos nos entristecemos, todos nos atribulamos, todos los que estamos en este lugar. Cuando tenemos una mala noticia nos atribulamos.
Cuando no nos alcanza para hacer esto y esto, nos entristecemos. Cuando se van nuestros familiares de nuestros lados, también viene la nostalgia. Eso es natural, son emociones que Dios puso en nuestros corazones. Pero eso no impide el fluir del poder y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que era lo que este joven rico no tenía, y le estaba suplicando a Dios que le diera la fórmula cómo hacerlo. Pero cuando el Señor, conociendo el corazón tuyo, mío y el de él, fue al clavo: vende lo que tiene. Yo estoy convencido de algo. Aquí hubo, en el tiempo de Luis Herrera Camping, se inventó el Ministerio de la Inteligencia. No sé cuántos se acuerdan de eso. De un ministro llamado, de apellido Machado. Y él dijo algo muy sabio que a mí nunca se me olvida. Hablando de la condición de pobreza, ¿no? Y hablando de la condición de riqueza. Él dice: usted toma la riqueza de un rico y se la da a un pobre. Al cabo de muy poco tiempo, el pobre vuelve a ser pobre y el rico vuelve a ser rico. Porque te doy un secreto, ¿sabes algo? Y se lo dijo el Señor al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 20. Dice: acuérdense de mí, que soy quien les da el poder para hacer las riquezas. El talento que Dios te ha dado de ser un emprendedor, de ser un visionario o una visionaria, no te lo sacaste en una caja de cereal. Tú puedes quedar sin nada ahora, pero tu condición, como Dios te hizo, te va a llevar a recuperarlo nuevamente, y no lo que perdiste, el doble, 100 veces, dice el Señor, si le sirves a Dios.